Recordemos además que hay otros dos mexicanos que están ellos secuestrados por Hamas. Ellos sí, no en el asunto de la franja de Gaza, de si pueden salir o no pueden salir en el corredor, o varados en Israel, en Tel Aviv, en Jerusalén, en cualquier otra parte del país. No, ellos sí secuestrados por Hamas, y de ellos, bueno, pues se habla mucho menos. Estoy refiriéndome a Orión Hernández y a Ilana Gritzwicke. Ezra, te mando un gran abrazo como siempre. Ha habido pues grandes debates en torno a este asunto, a la proporcionalidad entre la guerra de Israel y Hamas, estas manifestaciones que vemos también en todo el mundo, ahora pues muy pro-palestino, pero al mismo tiempo con las alertas de terrorista en Francia, en Alemania, etcétera. ¿Qué decir de todo esto en el 10º día de la guerra, querido Ezra? Te mando un abrazo, buen día. Hola Luis, buen día. Sí, sí, así es de compleja esta realidad, no es fácil encontrarle salidas a todo. El caso de la doctora y el caso de Ilana Gritzewski y de Orión Hernández te hablan precisamente de esta complejidad. Creo que es importante entender cuando se habla de un conflicto bélico, el derecho internacional habla del tema de la proporcionalidad, que es más una aspiración, un intento de evitar, digamos, excesos, le llaman, de una parte a otra. Sin embargo, en la realidad, lo que determina la proporcionalidad es la fuerza de uno u otro bando. En el caso de la guerra de Rusia contra Ucrania, uno podría también pensar si ahí existen elementos de proporcionalidad en el ataque de una super o de una potencia mundial contra un país, como el caso de Ucrania, y obviamente incluso en términos de si la respuesta de la propia Ucrania frente a Rusia es proporcional a lo que Rusia está haciendo. Me parece que es finalmente un instrumento totalmente obsoleto. No tiene ningún tipo de funcionalidad en términos de la política internacional, mucho menos cuando se trata de un combate contra básicamente un Estado terrorista. O sea, hay que recordar finalmente, Luis, y eso es importante, que la zona de Gaza desde el 2007 fue tomada, o sea, ganaron elecciones, tomaron el control, asesinaron los señores de Hamas a lo que era la representación de la autoridad palestina, a los militantes de Fatah, tomaron el control y a partir de ahí no hubo, digamos, lo que podríamos llamar una unidad palestina entre la Cisjordania ocupada y la propia franja de Gaza. En ese sentido, Hamas es, digamos, el responsable de lo que sucede dentro de Gaza, y por esto está, digamos, en difícil discusión con respecto a si es Palestina o no. Pues sí, es una parte del territorio palestino controlado por el grupo Hamas, y fundamentalmente, Luis, en el hecho de que las acciones que realizaron el pasado 7 de octubre no tienen que ver ni siquiera con una declaratoria de guerra a Israel, son, digamos, crímenes contra la humanidad en términos de secuestrarse, primero de asesinar a mansalva niños, mujeres, bebés, etcétera, que ese fue, digamos, la parte central, fundamental de aquellos 1.300 muertos que tiene Israel en su contabilidad. Y por otro lado, por supuesto, la reacción israelí, que dicen entonces es desproporcionada. No existe la posibilidad, es un absurdo pensar en una proporcionalidad frente a un crimen de esta naturaleza. Las guerras tendrían que manejarse no en función de términos de proporcionalidad, sino por supuesto de respeto a lo que serían normas internacionales frente a civiles. Ese es el punto central y eso es lo que ahora se le exige a Israel. El gobierno israelí le avisa a la población que se vaya de la zona porque van allí a realizar una incursión terrestre, pero por supuesto esto no es, pues tomo mis cosas y me voy, tan sencillo como eso. Hay también, por supuesto, presión del grupo Hamas para que la gente se quede y les sirva como les ha servido durante mucho tiempo de escudo humano, otra violación a derecho internacional, pero parece que esta solo se aplica a los estados y a las organizaciones terroristas, pues se asume que de alguna manera pues ellos están fuera de la ley y que su lucha
entonces tendría otras características de legitimidad. En esas estamos. Creo que no es un tema de proporcionalidad, es un tema en este momento en donde la incursión terrestre israelí tiene, y también por la propia presión de sectores de la sociedad israelí y de un aparato político que no puede darse el lujo de bajarse al nivel de Hamas y convertirse en otro estado terrorista. Su objetivo no es, como el de Hamas, eliminar a la población palestina. Sí, por supuesto, hay un conflicto que genera un derramamiento de sangre. Sí, es claro lo que decía Biden. Aquí hay una solución que las partes no han querido, las partes no han querido llevar hasta sus últimas consecuencias, que es la creación de un Estado palestino en Cisjordania y en Gaza. Jamás lo que planteaba era la destrucción de Israel, el aniquilamiento, el exterminio de la población judía ahí y convertirla finalmente en un Estado islámico palestino. Hoy Israel tiene, sin duda, en términos incluso frente al enojo, a la furia que desató esta masacre de Hamas, la obligación de irse con el mayor cuidado posible en población civil. El tema de la apertura del paso de Rafah en el sur, lo que te dice es, el problema radica ahí en quién revisa qué es lo que entra y quién sale. En una guerra, el hecho de que sectores o liderazgos de Hamas puedan huir por ese lado hacia Egipto es lo que también genera desconfianza sobre cómo llevas a cabo un proceso de esta naturaleza. En todo caso, Luis, tendrán que hacerlo, tendrán que aceptar. Finalmente parece imposible pues antes de que la incursión terrestre israelí empiece, sacar a la mayor cantidad, por supuesto, de extranjeros que están en el lugar y finalmente pues operar a partir de una realidad distinta. Esta es la guerra, Luis, sin duda alguna. Ezra, te mando un gran abrazo, te seguimos en @EzraShabot. Muy buenos días, Ezra, gracias. Gracias, buen día, gracias.